del metabolismo de glúcidos. El metabolismo de glúcidos, la parte del catabolismo. ¿Ya se ve? Sí. Sí, profe. Bien. Nosotros entonces iniciamos este tema, el tema número 4, que se llama el metabolismo de glúcidos, y por una cuestión simplemente didáctica está dividido en uno y en dos, el catabolismo y el anabolismo, pero siempre haciendo hincapié que los dos están interconectados. Hemos situado a la glucosa en el centro de todas las rutas metabólicas. En las líneas que están en rojo son las degradativas y las que están en violeta son las de síntesis. Nosotros entonces vimos la degradación de los polisacáridos y en la clase pasada una de las vías oxidativas, que es la ruta de la glucólisis, donde la glucosa se transforma en piruvato. ¿Cómo llega la glucosa esa a la célula? Va a depender si estamos en la célula vegetal o en la célula animal. En las células vegetales solamente vamos a hablar del polímero, que es reserva energética en los vegetales, que es el almidón. El proceso degradativo del almidón puede ser por dos mecanismos, hidrolítico o por fosforólisis. En el caso de las hidrólisis aparecen varias enzimas y yo he puesto acá de ejemplo solamente la amilasa. Por fosforólisis es un mecanismo idéntico a cuando hemos estudiado la degradación del glucógeno. Por eso la enzima es la misma, nada más que se llama almidón fosforilasa y actúa la enzima desramificante. Recuerden que almidón y glucógeno tienen ramificaciones en posiciones 1,6, alfa 1,6. En los animales, los polisacáridos pueden provenir de la dieta, es decir, los polisacáridos exógenos, que dependiendo de la dieta del animal van a ser almidón, glucógeno, celulosa por excelencia en los herbívoros, en donde todos estos polisacáridos que ingresan por la dieta sufren un proceso de hidrólisis a nivel del aparato digestivo hasta que son absorbidos por las células intestinales al monómero, es decir, a la glucosa antes de entrar al torrente sanguíneo. El otro polisacárido de reserva que se encuentra en las células animales es el glucógeno y también sufre la fosforólisis que acabamos de explicar. En todos los casos, sea hidrólisis o por fosforólisis, el polisacárido llega al monómero que es la glucosa. Así es como se incorpora la glucosa a la célula para continuar con el paso degradativo. La siguiente es un resumen de las dos enzimas que participan en la degradación de los polisacáridos mediante la fosforólisis. La glucógeno o almidón fosforilasa y la enzima desramificadora. La primera realiza la ruptura por fosforólisis, por eso está acá el fosfato inorgánico, desde el extremo no reductor del polímero y rompe los enlaces alfa 1,4. Como resultado se obtiene la glucosa 1-fosfato, porque este fosfato que rompe la unión queda incorporado a la posición 1 de la glucosa. La siguiente enzima es una desramificadora que tiene dos funciones. Una, la actividad transferasa, en donde corta unas pocas unidades de glucosa y las transfiere al polímero lineal, que se llama actividad transferasa, corta y pega. Y la segunda función, una
enzima hidrolítica que quita la última unidad de glucosa en la posición alfa 1,6, que se llama que tiene actividad glucosidasa. El producto de esta enzima, entonces, es la liberación de glucosa libre, ya no como 1-fosfato. Tanto la glucosa 1-fosfato como la glucosa van a entrar a la glucólisis, o sea que el destino de estas moléculas de glucosa va a ser o recuperar el nivel de glucosa en la sangre en los animales, o entrar en las células para la degradación y obtención de energía. Hemos presentado entonces 10 reacciones de la glucólisis, es decir, el primer paso degradativo y oxidativo que sufre la glucosa en las células de todos los seres vivos, procariotas y eucariotas. Este mecanismo, esta ruta glucolítica es muy conservada a través de la evolución de los organismos. Por eso se le llama ruta universal, porque está presente en todas las células, en todos los organismos. Consta de 10 reacciones, no necesita el oxígeno, es independiente, y hemos hablado de 4 reacciones en donde aparece el ATP. En la primera fase, de la glucólisis, es la aparición de 1 y 2 acoples energéticos donde las reacciones necesitan que el ATP se hidrolice para entregar energía a las reacciones que son endergónicas. En la segunda fase aparece la producción de ATP. Nosotros acá hay un detalle que la clase pasada a lo mejor no ha quedado claro, en donde la glucosa llega a la división de las dos triosas, ¿sí? A dihidroxiacetono-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. La que ingresa en la segunda fase o la fase productora de la glucólisis, productora se llama porque es la que sintetiza, o de beneficio, porque se refiere a la síntesis del ATP. Entra la triosa, pero solamente ingresa el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, su isómero, el dihidroxiacetono-fosfato, se va transformando permanentemente en gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, en la segunda fase ingresan 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y a partir de aquí, toda la fase 2, hasta la obtención del piruvato, que es el producto, la estequiometría van a ser 2 moléculas de gliceraldehído, de todos los intermediarios. Por lo tanto, la producción de ATP, acá van a ser 2 moléculas y 2 moléculas de ATP, en total 4. Pero como hemos gastado en la primera fase esta y esta, o sea 2, el rendimiento neto de la glucólisis son 2 ATP, 2 que se gastan y 4 en la producción. Hemos hablado entonces de la participación del ATP hidrolizándose, liberando una gran cantidad de energía en la primera fase, en la reacción exergónica. Y en la fase 2 es la síntesis del ATP, que consume una gran cantidad de energía. Es una reacción endergónica. Esta fosforilación, esta síntesis de ATP, la fosforilación del ADP, se llama fosforilación a nivel de sustrato. Esto es importante, el término que lo manejen, porque la síntesis del ATP, la fosforilación, siempre necesita energía, porque es un proceso endergónico, fuertemente endergónico. Entonces, sintetizar ATP demanda una gran cantidad de energía. Entonces, dependiendo de quién entregue esa energía, la fosforilación se llama diferente. Entonces, veamos, en el caso de las células vegetales, la principal síntesis de ATP se da
en la fotosíntesis. Por eso se llama fotofosforilación, en la fotosíntesis, la principal fuente de ATP. Está marcado con violeta. La fosforilación oxidativa, que es un proceso que se da tanto en la célula animal como en la célula vegetal, en los microorganismos aeróbicos, esta fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP a nivel de la cadena respiratoria, porque allí se genera energía potencial suficiente para poder sintetizar el ATP. Esto que está acá mostrado es tema de una de las bolillas de nuestro contenido, lo van a ver después. Y lo que acabamos de ver es la fosforilación a nivel de sustrato, es decir, que la energía está entregada por el propio sustrato. En la glucólisis son dos los sustratos capaces de entregar la energía para que el ADP se fosforile y genere ATP. Una es el 1,3-bifosfoglicerato y el otro, el fosfoenolpiruvato, cuya energía de hidrólisis es tan alta, por arriba de 50, por arriba de 60 kilojoules por mol, es suficiente para poder fosforilar al ADP. Por último, vimos que de las 10 reacciones solo tiene un paso oxidativo. Nosotros hemos definido que es exergónica, que es degradativa, una molécula de 6 pasa a 3, a 2 triosas, que llegan a piruvato, y un paso oxidativo en donde se genera el poder reductor. Es decir, los intermediarios, el intermediario se oxida, pasa de función aldehído a ácida, y el transportador de electrones es la coenzima NAD. Por lo tanto, este rendimiento energético es la conservación de la energía como poder reductor, el NADH, y las moléculas de ATP. Nosotros mostramos acá el flujo de electrones cuesta abajo en el proceso oxidativo de la glucólisis. Nosotros hemos visto este primer paso en donde la glucosa se transforma en piruvato con liberación de las dos moléculas de ATP como neto y las dos moléculas del poder reductor. Entonces, lo que sucede a continuación se da en los organismos aeróbicos, en donde el proceso oxidativo va a continuar cuesta abajo, liberando en cada etapa, en cada escalón, energía que se conserva en forma de ATP y de poder reductor, acá lo están viendo, ATP y poder reductor, y finalmente el aceptor final de electrones es el oxígeno y se transforma en agua. Por eso, la degradación, la oxidación completa de la glucólisis hasta dióxido de carbono y agua es en los organismos que pueden tener como aceptor final el oxígeno. Nosotros vimos la primera parte que se muestra acá. Bien, vamos a continuar entonces definiendo, retomando, mejor dicho, cuáles son los objetivos de la glucólisis. Dijimos entonces que era generar energía. Acabamos de ver que la energía que está en los enlaces de la glucosa está en el proceso de la glucólisis conservada en las moléculas de ATP, en las moléculas del poder reductor, del NAD reducido, y en las dos moléculas de piruvato, que pueden continuar todavía con el proceso oxidativo hasta el final. Ese era el primer objetivo. Y el segundo objetivo era generar precursores para los procesos biosintéticos. Siempre dijimos entonces que tanto el anabolismo como el catabolismo, ambas rutas, están conectadas.
acá mostramos entonces en forma esquemática cómo los intermediarios de la glucólisis, dependiendo de las necesidades de la célula, son retirados para la síntesis de otras moléculas. Miren, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato va a la síntesis de pentosa. Es la ruta de las pentosas fosfato que vamos a ver en unos minutos más, si tengo tiempo, si no pasamos a la clase que viene. Esta pentosa fosfato es una de las estructuras de los nucleótidos. La ribosa o la desoxirribosa son las formadoras de los nucleótidos. Los nucleótidos, los ácidos nucleicos, aparecen en todas las células en el material hereditario. A partir de la fructosa 6-fosfato se forman aminoazúcares que forman parte de glucolípidos o de las glucosproteínas. Las triosas, sea el dihidroxiacetonas-fosfato o el gliceraldehído, que entre ellos se isomerizan, van a la síntesis de glicerol. Glicerol, el alcohol trihidroxilado que participa en la formación de los triglicéridos, en los lípidos. Moléculas como trefosfoglicerato, fosfoenolpiruvato, piruvato, van a la síntesis de aminoácidos, y los aminoácidos son las unidades monoméricas de las proteínas. Entonces, como ven, muchos de los intermediarios de la glucólisis son retirados de acuerdo a las necesidades de la célula para la síntesis de otras moléculas. Moni, disculpa, en esa placa está como claro para que le muestres por qué la segunda parte era duplicada que hablábamos ayer, que no sé si a los chicos les había quedado bien claro. Lo expliqué, no quedó claro al comienzo, lo acabo de explicar. Bien, perdón. Lo acabo de explicar, por qué el dihidroxiacetona-fosfato pasa a gliceraldehído. Claro, bueno, porque en esa es como que también se ve bien clarito, perdón. Sí, no sé si a los chicos no le quedó claro. Inicié con eso. Bien. Se entiende lo que la profesora interviene para que aclare. Es lo que en la primera diapo de retomar conceptos les aclaré. La que inicia la segunda fase es el gliceraldehído 3-fosfato, que proviene de la isomerización, o sea, acá la fructosa se divide en dos triosas, pero la que interviene en la segunda fase es el gliceraldehído, porque la molécula del dihidroxiacetona-fosfato se va convirtiendo por isomerización en el gliceraldehído 3-fosfato, y a partir de acá la estequiometría es por 2. Bien, les decía entonces que muchos de los metabolitos de la glucólisis son retirados para la síntesis de otras moléculas. Entonces acá viene la pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasa con la regulación de la glucólisis? O nos vamos hacia la obtención de la energía, o nos va en forma de ATP principalmente, o priorizamos las biosíntesis, la síntesis de todas estas moléculas que estamos mostrando acá. Y ahí aparece entonces el siguiente tema, que es la regulación de la vía, la regulación. Entonces acá, como ya han rendido el tema de enzimas, vamos a hablar de las regulaciones alostérica, y también una de las enzimas de la glucólisis tiene regulación por modulación covalente. ¿Cuáles son los pasos de regulación de la glucólisis? Los pasos de regulación son siempre los pasos irreversibles de las vías. Entonces, tenemos 3. El paso de la glucosa a glucosa 6-fosfato catalizado por la exoquinasa. Tenemos el siguiente paso irreversible, la transformación de glucosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, catalizada por la fosfofructoquinasa. Miren que en estas hay acople energético, porque la gran cantidad de energía liberada en la hidrólisis del ATP proporciona que la reacción sea hacia la dirección de los productos de manera irreversible. Y el último paso
de regulación es la transformación del fosfoenol piruvato a piruvato catalizado por la piruvato quinasa. Acá también hay un detalle. No todos los pasos que utilizan ATP, sea para entrega de energía en la hidrólisis o en la síntesis, son irreversibles. Y este es el ejemplo. Este ejemplo donde se sintetiza ATP es reversible. Y este paso lo vamos a volver a ver cuando desarrollemos un tema siguiente que es la gluconeogénesis. Entonces, insisto, no todos los pasos de acople energético son irreversibles. Esto viene a raíz porque en uno de los prácticos, los alumnos o una alumna ha preguntado si las enzimas típicamente, por ejemplo, las liasas, actúan en reacciones irreversibles. Entonces la respuesta fue que no se puede vincular la acción, la función de las enzimas en si la reacción va a ser reversible o no. Esto quiere decir que las enzimas pueden catalizar reacciones reversibles o irreversibles, porque no depende de ellas que lo sean. Eso depende de otros factores si la reacción va hacia la formación de los productos o no. Entonces, no está vinculado los pasos reversibles o irreversibles con la función de las enzimas. Hay óxidos reductasas, por ejemplo, que catalizan reacciones irreversibles. Y esta que estamos viendo acá, que es del grupo 1, o sea, una óxido reductasa, es reversible. Bien, entonces, aclarando esto, porque estas son cosas que vamos a ir retomando mientras se desarrolle la materia, los pasos irreversibles son típicamente los pasos de regulación. Entonces, sí, las enzimas que participan acá, independientemente de qué grupo son enzimas reguladoras. Esto quiere decir que son enzimas con más de una subunidad, son estructuras moleculares grandes, tridimensionales, que tienen sitio para aceptar a moléculas reguladoras que se llaman modificadores. Veamos entonces la primera de las regulaciones que la ejerce la exoquinasa. Este es un paso muy sencillo. Acá dice que en las plantas no es importante, o sea, este paso no aparece como, a pesar que la enzima es reguladora, no influye en la velocidad, en la glucólisis de las plantas. En cambio, los animales sí. Acá lo que está marcado en rojo son moduladores alostéricos negativos. Quiere decir que disminuyen la actividad de la enzima, la inhiben. Esta es, entonces, el mismo producto de la reacción, la glucosa 6-fosfato, ejerce la inhibición de la enzima. Esto se llama retroalimentación, o sea, va para atrás, retroalimentación. Y es lógico que esta primera enzima sea reguladora, porque es la que va a marcar el paso de la vía. Si la vía está por cuestiones energéticas regulada al primer nivel, hace ahorro de todos los intermediarios metabólicos. Entonces, por una lógica celular, el primer punto de regulación es el primer paso, es decir, la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Acá son pocos los moduladores que intervienen. La glucosa 6-fosfato, su propio producto, o el fosfato inorgánico libre, que en este caso es un activador de la enzima, es un modulador positivo. Entonces recuerden que los moduladores, sean positivos o negativos, entran en sitios alostéricos, diferentes del sitio activo. El segundo paso de regulación es la fosfofructoquinasa. Acá sí aparece la distinción
entre la regulación de la célula animal y la regulación de lo que ocurre en las vegetales. Entonces, de nuevo, todo lo que está en azul son los activadores de la enzima. Entonces tenemos fundamentalmente las altas concentraciones de ADP o AMP estimulan a la enzima para que la vía se active. Si aumenta estas concentraciones, quiere decir que el consumo de ATP es alto. La célula está consumiendo mucho ATP, entonces necesita fosforilar más ADP para que siga manteniendo el nivel energético. Por eso es un activador. La fructosa 2,6-bifosfato es un metabolito similar a la 1,6, de hecho, un isómero que simplemente no es de la vía de la ruta de las pentosas, sino que es un activador que está a otro nivel. Esto no importa que nosotros lo manejemos conociendo cómo, porque el mecanismo es complejo, pero solamente es importante saber que no es el 1,6, sino el 2,6. Mientras que los inhibidores, los moduladores alostéricos negativos van a ser el propio ATP, obviamente, si el ATP no se consume en la célula y se aumenta porque la célula está en reposo, entonces la vía va a comenzar a funcionar más lenta, porque no necesita tanto ATP. Entonces, el propio ATP que se acumula en la célula la regula negativamente. La molécula del citrato tampoco es metabolitos de la vía. Este citrato aparece mucho más adelante en el camino oxidativo, en el ciclo de Krebs, precisamente, que también ejerce una modulación negativa. En las plantas, las que activan es el fosfato libre y el fosfoenolpiruvato, que está más abajo de la propia vía glicolítica. La última enzima de regulación es la fosfofructoquinasa. Entonces, acá los activadores de la enzima piruvatoquinasa es sí la fructosa 1,6-bifosfato propia de la ruta y moléculas como el NAD oxidado, de nuevo los AMP y ADP, porque volvemos a hacer la misma, la misma observación, en donde si esto está en aumento, quiere decir que el ATP está consumido a alta velocidad, está necesitando energía la célula. Aumenta la concentración para que la vía siga fosforilando y sintetizando ATP. Por el contrario, los inhibidores va a ser en alta en ATP, en alta, concentraciones altas del poder reductor, es uno de los productos de la vía glucolítica. La formación de poder reductor. El acetil-CoA, molécula que no aparece en la ruta, pero sí son moléculas intermediarios metabólicos después de la vía glucolítica. Ya lo vamos a ver, es el acetil-CoA, ejerce una modulación negativa. Y en las plantas, propiamente el citrato inhibe a esta enzima. Esto a lo mejor es difícil de acordarse. Entonces, en la próxima diapositiva hay un breve resumen de estos pasos que acabo de hablar de la regulación. En este solamente se compara la célula animal y la célula vegetal, los principales puntos que los distinguen. Miren, la transformación de la glucosa 1,6 hasta piruvato son todas las líneas estas cortaditas, porque quiere decir que hay varios pasos. El último paso, la transformación de fosfoenolpiruvato a piruvato, como vimos, está inhibido, está el 1,6, la fructosa 1,6, inhibe a la última enzima que es la piruvatoquinasa. Fundamental la inhibición, en este caso, en los animales. Pero en los vegetales está un cuesta arriba, el principal punto de inhibición
el fosfoenolpiruvato ejerce la inhibición de la fosfofructoquinasa, como principal en comparación la diferencia de los puntos de inhibición entre o activación entre la célula animal y la vegetal. Acá el fosfoenolpiruvato cuesta arriba, inhibe a la fosfofructoquinasa y la molécula de 1,6-bifosfato hacia abajo activa a la piruvatoquinasa. Simplemente para que comparen, esto es para que los ayude a estudiar. El resumen que yo les decía es acá, aunque se ve medio feo, pero es un esquema que lo he tomado, porque sí está claro en donde lo que está en verde son los 3 puntos de regulación, es decir, el nombre de las enzimas: hexoquinasa, fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Lo que está en azul son los activadores. Entonces, el fosfato inorgánico, el fosfato libre de la célula inorgánico, activa a la primera, a la hexoquinasa, y el producto primero de esta reacción, la glucosa 6-fosfato, la inhibe. El segundo punto de inhibición, de nuevo activado por el fosfato inorgánico, por el AMEP o ADP, por la fructosa 2,6-bifosfato, que hicimos esa observación, que es una 2,6-bifosfato, activa, estamos viendo la columna de la izquierda, todos los activadores. La misma molécula de AMEP o ADP activa a la última, la piruvatoquinasa, y todo lo que está a la izquierda son los inhibidores. Fundamental, el ATP. El ATP, cuando está en alza, otra molécula es la fosfocreatina, otra molécula que entrega energía, no la vemos nosotros, solamente les comento que sí es una molécula que entrega energía. Entonces, fundamental el ATP, por eso está grande, porque cuando el ATP no se está usando a la velocidad que la célula lo necesita normalmente, entonces se acumula y frena a la vía glucolítica, que uno de sus objetivos es sintetizar ATP. Cuando está aumentado, quiere decir que no lo está usando. Todos estos pasos de regulación que una molécula estimula, que la otra molécula inhibe, otra activa, es todo para mantener ese equilibrio dinámico que lo mencionamos la primera clase. Se llama la homeostasis de la célula, es decir, que el nivel de los intermediarios, la concentración, es más o menos equilibrada, más o menos está en un equilibrio, no se desequilibra. Entonces, si metabolitos de la vía glucolítica son retirados para la biosíntesis o se van hacia el proceso degradativo de obtención de energía, todo está mantenido por esas enzimas reguladoras. El último esquema, que es este que está acá, indica que la enzima piruvatoquinasa, además de su modulación, de su regulación alostérica, tiene la modulación covalente. Esta enzima es el segundo caso de enzimas que vemos que tiene las dos regulaciones. En la clase pasada vimos que la glucógeno fosforilasa tenía las dos regulaciones, la alostérica y la modulación covalente. Y hablamos que una es inmediata y la otra es más tardía. Entonces, en este caso, la regulación por modificación covalente de la piruvatoquinasa se da que cuando la enzima piruvatoquinasa está fosforilada, que entrega también el ATP y lo hace una quinasa, pasa a inactiva. Cuando está fosforilada, pasa a inactiva o menos activa. Nunca en biología hay un efecto del todo o nada. Y cuando pierde el fosfato, es decir, cuando la enzima hidrolítica le quita los fosfatos, pasa a activa.
Si ustedes se fijan, este proceso de fosforilación y desfosforilación es la inversa de la glucógeno fosforilasa. Es la inversa. Es decir, acá, cuando está fosforilada se vuelve inactiva y cuando está desfosforilada se vuelve activa. Y esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Es decir, de acuerdo a los niveles de ATP que esta vía es la que tiene como objetivo. Si ustedes necesitan más explicación de esto, lo vamos a retomar en la próxima clase o durante el desarrollo del trabajo práctico. Porque muchas veces hablar de las regulaciones necesitan explicar o se van a ir dando cuenta a medida que desarrollemos la materia cómo es este paso que aparentemente son complicados, pero cuando ustedes hacen el estudio crítico e integral de la materia se van dando cuenta. Bien, vamos a entrar entonces en el siguiente punto del desarrollo, que es el piruvato, que es el destino, no el destino, el producto final de la glucólisis, va a seguir diferentes caminos de acuerdo a los requerimientos de oxígeno que tenga la célula. Entonces, nosotros vamos a desarrollar en la clase de hoy solamente uno de esos destinos. Lo que estamos diciendo entonces es que en este paso que se indica acá, la transformación de glucosa a piruvato tiene 10 reacciones que son las que acabamos de ver, y de aquí el piruvato va a tener distintos destinos de acuerdo a las condiciones que haya en la célula. Si son condiciones que el oxígeno está disminuido, por eso dice condiciones de hipoxia, baja concentración de oxígeno celular o directamente anaeróbicas, son caminos que el piruvato sigue en procesos de fermentación. Fermentaciones, uno de los ejemplos es la láctica, otro de los ejemplos es la etanólica, pero ya vamos a ver en la próxima diapositiva la cantidad de fermentaciones diferentes que hay. Y el camino central que marca el piruvato es en condiciones aeróbicas, cuando está presente el oxígeno, y es lo que dijimos, dijimos que el piruvato en presencia del oxígeno sigue un camino oxidativo total, completo, hasta dióxido de carbono y agua. O sea, este camino central que se muestra acá se realiza en las células aeróbicas, ya sean eucariotas o procariotas, tanto animales, vegetales o microorganismos. La oxidación continúa hasta llegar a dióxido de carbono y agua. Nuestro objetivo de hoy va a ser ver los dos tipos de fermentaciones, hay muchas. Entonces, vamos a ver que acá está este esquema, está bueno para que nos ubiquemos de nuevo en el escenario que es la célula. Recuerden que todos los procesos metabólicos siempre los vamos a ubicar en qué lugar de la célula se realiza. Esto siempre se pregunta, ¿cuál es el lugar celular? ¿Qué quiere decir? ¿Se realiza en una organela? ¿Se realiza en el citosol? Entonces nos volvemos a ubicar. La glucosa va a ingresar a la célula. Todo lo que está en rosa es el citosol. Entonces, entra al proceso de las 10 reacciones de la glucólisis y el producto final es el piruvato. ¿Qué ha ocurrido acá? Un proceso oxidativo genera poder reductor, el NADH, en forma de NADH. Si la célula está con una baja concentración de oxígeno o directamente en aerobiosis, el piruvato entra al proceso fermentativo dando diferentes productos. Acá solamente se menciona 2 de los productos. ¿Y cuál es el sentido? Y acá esto está marcado en rojo. Utiliza
el poder reductor, el generado en la glucólisis, utiliza este poder reductor y lo reoxida. Ya vamos a ver en detalle este proceso de óxido-reducción, cómo cambian los estados de oxidación en carbono, y lo reoxida con el único objetivo que la glucólisis pueda seguir. Entonces, un organismo que sigue este esquema solamente obtiene energía a partir de la glucólisis, es decir, los ATP que se generan en la glucólisis. Este mecanismo de fermentación sirve solamente para reoxidar el NAD, para que la glucólisis continúe, porque la glucólisis necesita el oxidado para poder transportar los electrones. No se olviden que en la glucólisis se oxida la glucosa en la molécula primero de gliceraldehído 3-fosfato y termina en piruvato. O sea, hay un paso de oxidación. Si estamos en una célula en donde el aceptor final es el oxígeno, entonces el camino del piruvato es entrar a la mitocondria, es entrar cuando está el oxígeno presente. Y acá el proceso es más largo. Este proceso entra a un ciclo de Krebs, hay la eliminación de dióxido de carbono, de poder reductor y fundamentalmente de la síntesis de ATP. Estas líneas que están en amarillo, que es liberación de ATP mucho, es lo que se produce a nivel de la cadena respiratoria, lo que hemos definido hoy como fosforilación oxidativa. Entonces, claramente, el camino hacia la izquierda es el de las fermentaciones y el camino, perdón, de la derecha, y el de la izquierda es en los organismos aeróbicos la oxidación completa. Estos son distintos tipos de fermentaciones, solamente les quiero mostrar que a partir de el piruvato podemos obtener diferentes productos que tienen interés industrial. Por ejemplo, la fermentación láctica en la fabricación de yogures, el etanol, el alcohol etílico en todas las bebidas alcohólicas, la obtención del camino es la fermentación alcohólica, obtención de ácido acético como en el vinagre, ácidos butíricos, la fabricación de las mantecas, la acetona, que da isopropílicos, alcoholes diferentes, la fermentación propiónica en la fabricación de los quesos, en fin. Todo esto que está acá marcado son distintos productos que se obtienen de los procesos fermentativos. ¿De qué va a depender? Del microorganismo que participe haciendo la fermentación de este piruvato. Una de las fermentaciones actualmente utilizadas y de valor industrial, de valor económico, es la obtención de biocombustible. Esto es tan importante que se ha desarrollado en universidades nacionales posgrados en obtención de bioenergía. En esto va a ser especialista nuestra compañera Belén. ¿Cuál es el proceso fermentativo? Exactamente el mismo fundamento químico que estamos explicando. Utilizar materia orgánica de distinta procedencia en lo que se llama un biodigestor. Digestor es un enorme tanque, un enorme espacio en donde de manera anaeróbica una cantidad diferente de microorganismos pueden liberar el gas. El gas puede ser metano, hidrógeno, dióxido de carbono, en fin, diferentes tipos de gases que son los que pueden alimentar distintas usinas para generar energía, básicamente, para mover máquinas o como energía calórica. Y el resto de lo que sobra va a
fertilización. Entonces es un ciclo, se llama economía circular, son términos acuñados recientemente, en donde la fabricación de biocombustible como un combustible renovable tiene el sentido sustentable de reemplazar a los no renovables provenientes del petróleo. Entonces, esto cada vez cobra mayor energía para lo que nosotros habíamos definido, entonces, una única salud, proteger al planeta, al suelo, al aire, a los alimentos, a los animales, a los humanos y a los cultivos. Entonces esto les muestro ahora porque también es un proceso de lo que ocurre acá en las fermentaciones de lo que vamos a ver ahora en la bioquímica. Todos los tipos de fermentaciones están, algunas definidas en esta gráfica, en esta tabla. Entonces, estos son los tipos de fermentaciones, alcohólica, láctica, mixta, en fin. Todos los productos que se obtienen, los productos tienen normalmente un alto valor industrial, y los organismos que lo producen, levaduras, bacterias del ácido láctico, bacterias entéricas que están en el intestino, Clostridium, en fin, son ejemplos de organismos. Esta tabla de fermentación es muy importante cuando nosotros desarrollamos el tema del rumen, del metabolismo del rumen. El rumen es una cavidad, un espacio que tienen los animales rumiantes, en donde todo el material orgánico que ingresa, fundamentalmente el de la celulosa, es digerido por las bacterias y microorganismos, protozoarios, hongos, bacterias, que se encuentran en ese rumen. Todos ellos hacen algún tipo de estas fermentaciones que estamos describiendo acá. Entonces, lo importante es que la fermentación tiene valor industrial porque los productos que se obtienen son muy importantes. Nosotros vamos a desarrollar ahora, de manera con ecuaciones químicas, mirando cómo se produce este cambio de oxidación, en dos, la etanólica y la láctica. Ejemplos de la láctica, como dijimos, son las fabricaciones de productos como los encurtidos, de los quesos, de los yogures, esos a nivel industrial. Pero también hay una fermentación láctica a nivel fisiológico. Por ejemplo, en el ejercicio vigoroso, intenso, hay acumulación de ácido láctico. Eso es cuando a ustedes les duelen los músculos, cuando hacen un ejercicio muy rápido, muy intenso, entonces la concentración de oxígeno a la célula está disminuida. No tiene tiempo la célula de recuperarse. Entonces el piruvato en los organismos empieza a fabricar, entra al proceso de la fermentación y empieza a producir ácido láctico. El láctico, cuando se acumula en la célula, produce ese tipo de dolor muscular. Entonces, en el reposo, cuando recupera la concentración de oxígeno, vuelve el lactato a un ciclo, entra al hígado, vuelve a un ciclo a regenerar glucosa para que continúe el músculo en actividad. Y yo les muestro que es un ciclo en próximas clases que se llama ciclo de Cori. Entonces, a nivel fisiológico, sí hay producción de ácido láctico en estas condiciones. Otro ejemplo son los animales de gran porte, los inmensos animales que necesitan hacer un movimiento vigoroso y rápido en defensa. Entonces, no tienen tiempo, es tan veloz el movimiento que no tiene tiempo de la llegada del oxígeno a la célula. Esto es cuando estos enormes animales, cocodrilos, caimanes, hacen un coletazo muy rápido en defensa. Entonces después viene un periodo largo de reposo, que están hacia la orilla del lago, de la laguna, donde ellos estén, para recuperarse de ese intensísimo movimiento. También hay producción acá de ácido láctico. Entonces, lo utilizan en la industria con fines comerciales o aparece también en condiciones
fisiológicas. La otra fermentación alcohólica, acá son bien conocidos por todos ustedes, a cualquiera se le ha ocurrido hacer cerveza en el garaje de su casa. Entonces, estos procesos son ampliamente conocidos, se lo utiliza en la industria fundamentalmente para la fabricación de bebidas alcohólicas. Fermentación alcohólica no está en los vertebrados, es decir, no hay una de las enzimas en la célula animal, no está. En una de las enzimas, que ya les voy a mostrar cuál es, no está presente en los vertebrados. En algunos vegetales sí. Entonces, cuando disminuye la presión, la concentración de oxígeno en células vegetales, en condiciones fisiológicas, por ejemplo, de anegamiento, sí puede producir algunas especies vegetales etanol. Entonces es conocido el olor a etanol que hay en algunos cultivos anegados. Dicen que en la caña se siente ese olor. Veamos entonces las ecuaciones, o por lo menos el esquema. La glucosa se ha transformado en piruvato por medio de la glucólisis y ha generado como productos el ATP, 2 ATP y el poder reductor. En las fermentaciones, este piruvato, entonces, toma el poder reductor y se reduce a una molécula de ácido láctico en el caso de la fermentación láctica o de etanol en el caso de la etanólica. Entonces, retomamos el objetivo, utilizar el poder reductor para reoxidarlo al NAD y que esto continúe. Acá se ve clarito que el objetivo es que siga manteniendo la producción de ATP. Aunque ustedes ven, son 2 ATP por cada glucosa, pero es suficiente para un organismo que está necesitando el ATP en la célula, es suficiente para mantenerlo. Es el ejemplo de lo que acabamos de decir cuando está el ejercicio vigoroso y rápido. Entonces, decimos que un compuesto orgánico, que en este caso es la glucosa, pasa por todos los 10 reacciones de la glucólisis hasta obtener un producto oxidado, un compuesto oxidado que es el piruvato. Por lo tanto, ha liberado ATP y poder reductor. El paso que sigue es que el piruvato recibe el NAD de la glucólisis, se reduce y libera la coenzima oxidada. Veamos la ecuación con detalle de la química. El piruvato, 3 átomos de carbono. El carbono central es el que sufre el cambio de oxidación. Y aquí está puesto cuál es el número de oxidación del carbono. Todos estos pasos de cambio de oxidación lo han trabajado muy bien en el primer práctico que acaban de desarrollar. Hay más de 10 ejercicios de óxido-reducción donde han tenido que calcular el cambio de número de oxidación, del estado de oxidación de los carbonos involucrados. O sea que acá yo lo pongo y el ejercicio de llegar a ese número ya ustedes lo saben. Entonces, este carbono central, que es el que sufre el cambio, pasa de +2 a 0. Entonces, en el proceso, ¿qué es lo que se ve? Que de +2 a 0 ha perdido, de +2 a 0 ha ganado 2 cargas negativas. O sea que esas 2 cargas negativas, esos 2 electrones han sido provistos por el poder reductor que viene de la glucólisis. Entonces, de +2 a 0 gana 2 electrones y el piruvato se reduce a lactato. La enzima se llama lactato deshidrogenasa y es una enzima reversible. Lo vamos a retomar a este paso cuando veamos el ciclo de Cori. Ahora lo estamos viendo, que el piruvato pasa al lactato. Pero también puede la misma enzima catalizar el paso reversible. Tiene un delta de G hacia la formación de lactato
que tiende hacia la formación del producto. O sea, la reacción vista en este sentido es favorable energéticamente. En el caso de la fermentación alcohólica, volvemos a hacer el análisis del cambio de oxidación de los carbonos involucrados. Ahora está una molécula de 3 átomos de carbono, el piruvato, y vamos a mirar 2 carbonos que intervienen en el proceso. El del ácido carboxílico, la cabeza carboxílica, que tiene un número de oxidación de +3. El grupo carbonílico tiene un número de oxidación de +2. O sea que esta molécula tiene un estado de oxidación de +5. El primer paso, que es irreversible, catalizado por la piruvato descarboxilasa, esta enzima que cataliza este paso irreversible es la que dijimos que no está presente en los vertebrados. Es un paso irreversible que cataliza la pérdida de dióxido de carbono del piruvato, es decir, la descarboxilación del piruvato. Entonces, uno de los productos de esta enzima es la formación de dióxido de carbono y el producto de acetaldehído, la molécula del acetaldehído. Si ustedes se fijan en este paso, por eso están puestos los números de oxidación, el dióxido de carbono tiene +4 y el acetaldehído, el grupo carbonilo que está acá, tiene +1, grupo terminal. Acá es ceto. El final de los productos da exactamente el mismo número de oxidación que el piruvato. Acá llegamos 3 + 2, 5, y acá llegamos 4 + 1, +5. No hay cambio del estado de oxidación, es una descarboxilación simplemente porque ha perdido el grupo carboxilo hacia dióxido de carbono. La ruptura esta que se realiza acá, interviene una coenzima, tiamina pirofosfato. Ya les voy a mostrar la que sigue, un cuadro grande de coenzimas donde cada una cumplía funciones distintas. Esta es la primera vez que vemos la tiamina pirofosfato, coenzima que interviene en el corte de carbonos unidos a un carbonilo. La vamos a ver en más de una oportunidad. Entonces, coenzima tiamina pirofosfato. A continuación, la molécula recién formada de acetaldehído, entonces sí toma los electrones que provienen de la glucólisis cargados por el NAD reducido para la transformación en etanol. Entonces aquí se muestra que de +1 pasó a un estado de oxidación de -1. Entonces 2 electrones entraron cargados por el NAD reducido para la transformación de etanol. La alcohol deshidrogenasa sí es una enzima que cataliza este paso reversible. Alcohol deshidrogenasa, presente en el hígado de los mamíferos, por eso el etanol se desintoxica en el hígado. En las borracheras, entonces, cuando esta capacidad de transformar el etanol en ese acetaldehído está sobrepasada, el etanol entra en sangre y produce lo que todos conocen. Le decía entonces que en este cuadro que retomamos siempre, la tiamina de pirofosfato de tiamino, tiamina pirofosfato, indica acá que produce la ruptura de enlaces adyacentes al grupo carbonilo. Es lo que acabamos de ver. Proviene de la vitamina B1, o sea, la vitamina B1, acá están todos, entre paréntesis, las vitaminas que aportan parte de la molécula de la coenzima, por eso la necesidad de incluir en las dietas las vitaminas que lo aportan los nutrientes, entonces tiene que ver con que son parte de las coenzimas. Acá en este caso es la tiamina. Es otro ejemplo de las coenzimas que vamos retomando. Este como último, sí, puedo ver un poquito más, es la comparación
del balance energético. Acá se muestra glucólisis anaeróbica, es decir, cuando el destino de la glucosa a piruvato llega hasta lactato, o sea, son los procesos de fermentación. Entonces, en este caso, la glucólisis tiene un delta de G0 de menos 25,1 kJ por mol. La producción es de lactato y de ATP en este proceso de glucólisis anaeróbica. En la aeróbica, llamada aeróbica por el último paso, pero en el primer paso lo que se muestra es independiente del oxígeno, ya lo sabemos, es el primer paso de la glucólisis, donde toda la energía de la glucólisis, de la glucosa, la contenida en los enlaces, queda retenida, 2 moléculas de piruvato, ATP y el poder reductor. Ese proceso libera menos 85, tiene un delta de G0 de menos 85 kJ. Y cuando está presente el oxígeno, es decir, la oxidación completa de la glucólisis, de la glucosa a dióxido de carbono y agua, libera menos 2.840 kJ por mol. Toda esta energía que se libera en este proceso es energía útil que se aprovecha para hacer el trabajo. Es todo lo que venimos los términos retomando desde el comienzo. Energía que se conserva en forma de ATP para realizar trabajo, el trabajo útil de la célula. Si la célula no puede hacer esto, muere y se iguala con el entorno. Bien, la última vía central, y acá me detengo, dijimos entonces de las fermentaciones, les he contado las historias de las fermentaciones, el proceso químico propiamente, cómo se transforma el carbono que se reduce, y la línea central son en condiciones aeróbicas. Este proceso se da entonces, como dijimos, hacia la izquierda, en las mitocondrias, y la transformación de piruvato va a la molécula que se llama acetil-CoA. Ese proceso químico es complicado, aunque se ve simple, porque lo que es complicado es el complejo enzimático que participa. Esto lo vamos a retomar cuando veamos ciclo de Krebs, pero ahora les dejo presentado. Es un complejo de muchas subunidades que aparecen 3 tipos de subunidades, en donde se nombra E1, enzima 1, E2, E3. Cada una tiene una función diferente. Y tiene, además, 5 coenzimas que participan. Una coenzima A, ¿qué hace la coenzima A? Transporta grupos acilos. La coenzima NAD, ¿qué hace la coenzima A? Son enzimas de oxidorreducción, transportan electrones. ¿Qué hace el TTP? El fosfato de tiamina corta carbonos que están unidos al grupo carbonilo, libera dióxido de carbono. ¿Qué hace el FAD? El FAD es una coenzima que también transporta electrones. Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5 coenzimas, cada una con una función diferente, participando en ese enorme complejo que se llama piruvato deshidrogenasa. Reacción que es irreversible, eminentemente irreversible, y provoca la ruptura del piruvato hacia acetil-CoA y dióxido de carbono. Nosotros en la fermentación alcohólica acabamos de ver una descarboxilación en donde no había cambio del estado de oxidación de los carbonos. Pero miren lo que pasa acá. Volvemos a trabajar con los estados de oxidación de la molécula, más 3 y más 2. O sea que hasta acá la molécula tiene los carbonos que están involucrados más 5. El producto tiene la liberación del dióxido de carbono, más 4 y más 3. O sea que llegamos a más 7. De más 5 a más 7 perdió 2 electrones. Entonces, esta descarboxilación en esta ecuación sí es oxidativa.
Entonces, durante todo el transcurso de la materia, vamos a ver descarboxilaciones oxidativas, como este ejemplo que estamos viendo, y otras que no lo son, simplemente pierde dióxido de carbono por una descarboxilación. La reacción entonces es exergónica, irreversible y tiende a la formación de productos, cuyo producto final, que es el acetil-CoA, ingresa, no se olviden que estamos en mitocondria, matriz mitocondrial. Entonces, finalmente entra lo que se llama ciclo de Krebs, aceptor final en la cadena respiratoria, oxígeno, agua, todo el proceso final de la combustión total, de la oxidación total. Esta ecuación la vamos a retomar. Bien. Hasta aquí llego, para no demorar. Ufa. Ahí está. Bien. A ver, los que van a trabajar en el teórico práctico de mañana tienen el teórico práctico que abarca todas las reacciones de la glucólisis, todas las fermentaciones y toda la degradación de los polisacáridos que hemos visto hasta ahora. O sea, los temas dictados hasta acá tienen la teoría dada para poder trabajar en el teórico práctico de estos temas que van a ser evaluados la semana que viene. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas de los alumnos? No, De profe. ¿no? De cómo nos vamos a manejar. Entonces se repite lo de la semana anterior. Mañana tienen teórico práctico el grupo de los alumnos de agronomía y zootecnia, y el lunes tienen teórico práctico el grupo de veterinaria. Evaluación próximo miércoles 15 de estos temas que acabamos de desarrollar en la teoría. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, nos vemos próximo martes, si Dios quiere, para continuar con la teoría. Hasta luego. Dale, muchas gracias, profe. Chao, profe. Muy bien, profe.